Floricielo, un éxito total, amiga. La verdad que me siento feliz, muy contenta de tener este bonito respaldo del público. Quiero agradecer a Radio Unión por ese cariño, por ese apoyo. Gracias de Lolisa Lupe, Dulce Floricielo, a la empresa Festivos Andinos. Lupita, nosotros felices de tenerte por fin en Purito, Perú, en vivo y en directo, como decimos nosotros. Hemos gozado de tu show, hemos cantado tus éxitos, algunas canciones también que forman parte de tu gran repertorio. La gente ha respondido total. Así es, gracias Purito Perú. Gracias por esa compañía, gracias por estar detrás de los artistas que siempre nos apoyan. Gracias a todo el público que hoy está presente. De verdad que me siento feliz. Y con ese cariño, con esa alegría, ahora me voy para Bolivia. Seguimos trabajando, seguimos... ¿Cuándo paras, amiga? ¿Cuándo descansas? Bueno, hay descanso. Hay descanso, pero hay que trabajar. Así es, hay que trabajar. No. Hoy día tus fans, la gente que te quiere mucho ha venido hasta acá, ha subido al escenario, no sé cómo ha burlado la seguridad y te ha coronado como su reina. Aquí está la prueba, aquí está la prueba. Y le digo gracias a todos mis amigos inseparables, los incondicionables de Lupita que siempre me apoyan en todo sentido. Muchas gracias a todos los amigos. Y quiero decir a todo el público querido, gracias a ese apoyo, a ese cariño que me han tenido, ya estamos celebrando el último aniversario del año. Ya todo Lima está preparado para el 31 de diciembre. Aquí en el Santa Rosa celebramos un añito más, Lupita. Así es, un año más de aniversario, un aniversario que ya estamos preparando, que va a ser a lo grande por si acaso. Ustedes ya saben cómo hace Lupe de su Floricielo. Y tienes una cartelera bacán, mira. Tengo acá, por ejemplo, están los amigos de Genio de Carlos Alarcón. Ahí está. Lo más. Primeramente, se viene desde Bolivia, Maruyu, por si acaso ya tenemos... Grupazo, ¿no? Así es. Bueno, son recuerdos inolvidables. El grupo Maruyu, desde Bolivia, está ahora Virgilio María Yoga, por si acaso. Virgilio María tiene una gran pegada y una gran gente que lo sigue de años. Sí, mucha gente quiere sus canciones. Están los Genios de Carlos Alarcón, por si acaso. Es un artista por el que la gente va a venir desde temprano el día 31. Se llama Lupita. Yo voy a estar desde las 3 de la tarde recibiendo a todos mis amigos. Oye, sería bacán que vengas temprano para que te tomes fotos con la gente, firmes autógrafos, hagas enlaces en vivo. Va a ser un aniversario inolvidable, súper inolvidable. Lo estamos preparando desde ya para disfrutarlo ese día. Bueno, yo decirte gracias a todo el público, desde ya que los invito, aquí está la gran cartelera, mira. Pero también tenemos más amigos acá que se suman, te cuento. Mira, ve, yo lo voy a decir, está nuestra gran Yarita Lisset Yanarico Quispe, está nuestra Rosita de Espinar, Gladys Vila Yolandita Ivón, nuestra Belinda Torres, el gran Chinito del Ande, Jessica Tinoco, Suspiro del Amor y la conductora de Domingo de Fiesta, Katy Jara, que van a estar presentes para cantarte en tu aniversario, para festejar contigo, para brindar. Por supuesto, eso lo debe respetar. La gente linda se merece respeto. Así que, como lo digo, sí, me comprometo que ese día va a ser muy inolvidable. Nunca te vas a olvidar de ese gran evento, de ese compromiso, porque hay que disfrutar a lo grande, porque ya se va este año y viene el año nuevo, por si acaso, en el año 2017. Y me miro que también habrá primicias ese día. Por supuesto que ya estamos preparando. Acá de 2-3 días ya estamos lanzando la primicia para el año 2017. ¿Cómo se llama la primicia? Bueno, la primicia dice... ¿Ya tienes el título todavía o no lo quieres soltar? No, quiero que sea sorpresa. Para el lunes lo sueltan entonces en Radio Unión de repente. Lunes en Radio Unión, por supuesto, por supuesto. Lupita, en el folclore a veces hay broncas entre artistas, hay algunas diferencias entre algunos colegas, pero no he escuchado a ningún artista que se refiera mal a tu persona. Todas te quieren, todas te respetan, todas te tienen como una gran amiga. Claro, bueno, yo siempre considero a todos de mi parte amigas. Para mí no existe competencia. Todos tenemos, yo creo que hay talentos, derecho, ¿no? Así es, talentos, y va a haber muchos talentos aquí todavía en estos escenarios. ¿Cuántos artistas más van a nacer desde Radio Unión? Yo decir a todo el público querido que todos merecemos respeto. Todos, el público, el artista o la gente linda, que cada uno hace su
cotidiana Hace vida. su chambita, ¿no? Así es, hace su chambita, su trabajo. Todos merecemos respeto y sin hablar mal de nadie. Lupita, aquí nosotros en Purito Perú te queremos mucho, yo te admiro mucho como cantante, me gustan mucho tus canciones y nos vamos a atrever a rebautizarte como la artista más humilde de nuestro folclore. Muchas gracias, siempre me lo han dicho. Y el 31 reventamos el Santa Rosa. Así es, por supuesto. Gracias. Gracias Purito Perú. Gracias a todas las revistas que nos ayudan. Muchas gracias a todos los periodistas, a todos los canales de televisión. Gracias a Radio Unión. Muchas radios. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, a todos los medios de comunicación. Entonces les esperamos este 31 aquí en este local. Mientras tanto, nosotros les dejamos con un poco de lo que fue el show de nuestra Lupe Dulce Floricielo aquí en el aniversario de Radio Unión, en la premiación de Radio Unión a los mejores del folclore 2016. Adelante con las imágenes.